cada situación que ocurre en un país de América Latina genera por razones que son yo creo que bastante naturales preocupación en el resto de ellos. Al final nuestras sociedades primero tienen el cordón umbilical de su idioma, de buena parte de su cultura, sobre todo de la herencia hispana. Fuimos desde el Río Grande hasta la Patagonia, y de hecho puede que más allá del Río Grande haya regiones que también tengan esos paralelismos, colonizados por el Imperio Español, teniendo pues en la herencia cultural tanto del catolicismo en gran parte como del idioma en muchos de ellos. Nos ha dejado formas muy similares de expresarnos, y ni hablar de que América Latina comparte otros signos importantes históricos, y uno de ellos terriblemente es negativo, y es la incapacidad para que los proyectos nacionales que han surgido tras las independencias de las antiguas colonias del Imperio Español en América, para que al menos uno de esos proyectos nacionales pueda de manera satisfactoria decirse ha llegado al nivel óptimo de desarrollo, o al menos a ser señalado por el resto del mundo como un país desarrollado. La historia de nuestra América Latina es, entre otras cosas, sobre todo si tomamos en cuenta el punto de partida de las independencias, una gran historia de proyectos inconclusos, interrumpidos, diluidos en corrupción, diluidos en graves problemas institucionales, absorbidos sobre todo por el caudillismo unipersonal, y entre otras cosas, qué difícil ha sido desarrollar instituciones fuertes, tradición de respeto a las leyes, y cómo en ausencia de esas virtudes ciudadanas, de esas virtudes de las sociedades, hemos tenido más que nada la preeminencia del hombre de fuerza, la preeminencia del mesianismo, del caudillismo, pero sobre todo de la idea del estatismo, la idea de que el Estado, sobre todo manejado por alguien con una visión de carácter, de ideologías que entienden que el Estado debe ser el ente supremo que asigne a cada uno de nosotros lo que necesita en la cantidad que lo necesitamos, pues a partir de ahí se pueda convertir en el ente que marque la diferencia en nuestras vidas. Curiosamente, muchos de los proyectos, y si incluimos la parte colonial de nuestra historia como continente o subcontinente, como usted prefiera, va a encontrar una enorme cantidad de momentos donde parecía que la prosperidad, sobre todo a partir de la extracción de recursos naturales, podía generar sociedades justas, sociedades con mayor acceso a la educación, sociedades con mayor acceso a buenos sistemas judiciales o tribunales. Y sin embargo, al final, estos procesos terminaron diluyéndose. Uno de los ejemplos que analiza Galeano en aquel libro que marcó a muchos, yo lo leí en mi juventud, aunque luego aprendí muchas cosas que no necesariamente estaban de acuerdo. Y aun cuando terminé desmontando muchas de las tesis que buscaba Galeano pues, probar, no hay duda de que la historia por sí misma es valedera. El ciclo de la plata, por ejemplo, que ocurrió en territorio boliviano, en Potosí. La explotación de ese mineral llegó en un momento dado a ser tal, y explicaba Galeano y explica con una bibliografía interesante esos procesos coloniales, que señores, las ciudades de ese periodo colonial de Bolivia, y esencialmente las que estaban alrededor de la mina, llegaron a tener unos niveles de prosperidad que solo eran comparables con Sevilla, que era la capital de la, vamos a llamarla así, de la colonización en España, y con otras ciudades como el caso de Londres u otras metrópolis que ya tenían un alto nivel de desarrollo. Se describían como sus fiestas patronales y carnavales generaban probablemente muchísimo mayor movimiento de gente, de vestidos y de fiestas y de músicos que incluso algunas ciudades grandes de su tiempo. Sin embargo, ese ciclo, así como terminaba de explotarse la veta de la plata boliviana, asimismo no se generaron las capacidades para que ese ciclo de riqueza se mantuviera allí, y el ciclo de la plata simplemente se esfumó. Años después, el propio caso boliviano conocería el ciclo del estaño. El estaño necesario para convertirlo vía aleaciones en una serie de materiales sumamente útiles, sobre todo con la expansión que se dio en el siglo XX del uso de los electrodomésticos. Y con el uso de los electrodomésticos, ni hablar de la enorme cantidad de electricidad que ahora tendría que generarse para que los consumidores pudieran tener acceso al televisor, a los aparatos de la línea blanca, al lavador, el lavaplatos, en el caso del primer mundo. En el caso del tercer mundo, de manera más lenta pero gradual, se iban a dar también
ese salto, esos niveles de consumo. El estaño, sobre todo de la década de los 40 y los 50, pues tuvo esa explosión en su producción en Bolivia y generó para Bolivia solamente tres cosas. En un momento dado, tener al hombre más rico del mundo, Antenor Patiño, él y punto. Tener el interés, obviamente, de las empresas extranjeras, además claro está, la empresa del propio Patiño. Y tercero, los graves problemas políticos derivados, entre otras cosas, de ese ciclo de o gobiernos que procuraban tomar esta riqueza para hacer la famosa repartición con los planes sociales o directamente, más directamente, con la visión socialista, o aquellos que buscaban beneficiar, sobre todo muchas veces de manera fraudulenta, al capital extranjero sin que los mismos pues pagaran los debidos impuestos y estos a su vez generaran inversión en infraestructuras, en salud, en educación y entre muchas otras cosas que necesitaba esa sociedad de Bolivia. Fueron los tiempos de Víctor Paz Estenssoro y de aquellos gobiernos que terminaron, muchos de ellos, tanto en golpes de Estado como en graves procesos, sobre todo de persecución política, y ni hablar de los procesos de guerrilla. Uno de ellos incluso terminó siendo protagonizado por el propio Ernesto Guevara, el cual hablábamos hace unas cuantas semanas hacia atrás. Bolivia generaría un tercer ciclo aún de riqueza. Y miren que me voy a volar un proceso, es la guerra del Chaco, la guerra que ocurre entre Paraguay y Bolivia, que poca gente tal vez en nuestro país ha tenido el chance de conocer. Se lleva a cabo una guerra entre dos países muy pobres de nuestra América Latina y de nuestra América del Sur, porque ambos creían que en esa región del Chaco Boreal había petróleo. Vaya que años después se iban a descubrir yacimientos, pero en ese entonces se tenía una idea absurda, no tenía basamentación, y la idea de que allí había pues una riqueza en el subsuelo conllevó a estas dos naciones a hacer una inversión muy por encima de lo que sus capacidades permitía para llegar a la guerra, una guerra que finalmente Paraguay terminaría ganando, sobre todo con el ingenio de aquel famoso general, el coronel Estigarribia. Años después, ya no era con el estaño, ya no era con la plata, ya no era ni siquiera con originalmente esa creencia de los yacimientos de petróleo en el Chaco, sino con el gas natural, que llegaría a Bolivia la posibilidad, nueva vez, de generar riqueza y de decidir qué hacer con ella. Y ahí es donde comienzan a surgir esos primeros proyectos, muchos de ellos todavía con el sello de la enorme corrupción, de la idea de satisfacer muchas veces a sus socios naturales, sin permitir que mucha de esa riqueza pues pudiera llegar al resto de la sociedad. Los aciertos, y vaya que los tuvo, no tengo ninguna duda de ellos, de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de otras personas de esos gobiernos del MAS, Movimiento al Socialismo, estuvo en que, a diferencia del resto de las izquierdas de América Latina, esencialmente el caso de Argentina y de Venezuela, tanto Evo Morales como Correa, si bien una buena parte de su discurso solía ser bastante recalcitrante y solía tener una enorme carga ideológica, en realidad, en la práctica económica, ambos fueron mucho más pragmáticos de lo que la gente recuerda. Una demostración en el caso de Correa es que mantuvo tanto la dolarización como extendió, por ejemplo, la explotación petrolera, incluyendo el proyecto de la Amazonía, más allá de la oposición de grupos importantes indigenistas y ecológicos. Y mantuvo, sobre todo, una importante participación del sector privado en aspectos productivos. Bien pudiera discutirse una serie de matices, pero de que los mantuvo, los mantuvo. El caso de Bolivia por igual. Bolivia no echó las empresas gasíferas, no sacó a patadas el capital extranjero. Lo mantuvo, obviamente cambió las condiciones, generó otros tipos de acuerdos con el Estado y logró que esas empresas que sí tenían la tecnología, que sí tenían el capital humano para mantener esos niveles de explotación, lograran ahondar y profundizar esas perforaciones al punto en que Bolivia se convirtió en un seguro abastecedor de gas natural, por ejemplo, a la economía brasileña, la cual no podría explicar buena parte de su desarrollo en los últimos 25 o 30 años sin el importante abastecimiento, sobre todo para generar energía eléctrica y para mantener centrales industriales encendidas las 24 horas, sin la llegada de ese gas. Una demostración del valor geopolítico que esto tiene es que, si se fijan, Evo Morales nunca, después de la elección de Jair Bolsonaro, más allá de su adscripción ideológica, nunca tuvo declaraciones contrarias a Bolsonaro, todo lo contrario, le felicitó y mantuvo con él generalmente una buena comunicación. Sabe que el mercado principal, sobre todo a nivel de los gasoductos que poseía Bolivia, estaban dados en dirección hacia Brasil, y ese quid pro quo, ese algo por algo, suele primar por encima de las preferencias ideológicas. Obviamente, no es suficiente con esto. Bolivia no duplicó ni triplicó, no, cuadruplicó
su Producto Interno Bruto en esta década y media. Y eso es bueno, sin dudas que lo es. Muchas cosas buenas ocurren no solo por los gobiernos, muchas veces ocurren a pesar de ellos, como hemos insistido. Una demostración de ello es que la provincia de Santa Cruz en Bolivia, que es donde está el epicentro de la oposición a los gobiernos del MAS, ha sido generalmente pues la provincia más próspera de Bolivia, un país de 1 millón de kilómetros cuadrados y hacia donde una buena parte de la migración interna va, sobre todo en búsqueda de trabajo y de mejores condiciones, como tiende a ocurrir muchas veces en otros países. De hecho, no sé si a alguno le tocó como a mí en muchos libros de historia toparse con aquella época en la que Bolivia, su constitución decía que tenía 2 capitales, Sucre y La Paz. Y eso, entre otras cosas, señalaba los espacios de desarrollo dentro de la geografía de ese país. Obviamente, la historia, cuando tenga que pasar la lupa sobre los procesos ocurridos en el gobierno de Morales, tendrá que señalar esos aciertos a la hora de generar riqueza. Pero tendrá también que señalar el mantenimiento, insisto, de una narrativa que ciertamente mantenía divididos a muchos bolivianos. Y los mantenía divididos en el discurso de clases, divididos en el discurso étnico, divididos en el discurso de nivel socioeconómico, pero además de eso divididos en el sentido político, sobre todo porque, curiosamente, un modelo que bien pudo haber sido el más exitoso de su tipo, de los gobiernos de la izquierda de América Latina, cayó en la trampa, una vez más, de no presentar la alternancia, de no entender que muchas veces usted cumple un legado histórico y alguien de su mismo grupo, de su mismo partido, de su misma creencia, puede perfectamente sustituirlo, lo cual cae ciertamente en esa historia tan repetida de nuestra América, en la idea del mesianismo, el caudillismo y el gobernante, que además de que entiende que todo lo hace bien, nadie puede sustituirlo. Y vaya que alrededor de Morales había gente, el propio García Linera parecía, incluso era el famoso ideólogo del movimiento, que se entendía que en algún momento debía estar preparado pues para tomar las riendas, al menos como candidato. Al final, estas situaciones, incluyendo el desconocimiento del referéndum, el uso del Tribunal Superior Electoral para validar una candidatura que a lo mejor no debió llegar a inscribirse, y ni hablar del tema de paralizar en un momento dado el sistema de escrutinio, conteo y publicación de los resultados para luego tener esa variación que ha sido señalada como fraudulenta por instituciones nacionales e internacionales, termina generando una serie de cosas, no todas ellas deseables ni buenas, pero las termina posibilitando, incluyendo una salida del poder que esperamos pueda pronto cerrar cicatriz, haciendo un llamado a elecciones libres donde los bolivianos puedan elegir nueva vez un jefe de Estado y aprender la lección, ellos como sociedad y el resto de países de América Latina, sobre las enseñanzas que puede dejar un proceso tan difícil y delicado como este.